cómo conocimos a Dagoberto? Mira vos, yo después del terremoto de 1976, yo entré a trabajar en el departamento de música en la antigua Dirección General de Bellas Artes. Entonces, Dagoberto era encargado del departamento de folclore guatemalteco. Ahí conocí a Dagoberto. Y me acuerdo que yo tenía unas partituras con grafías arbitrarias. Y llegó Dagoberto y me dijo, miró la partitura y me dijo, mire, eso parece un mapa de Misco Viejo. Entonces, porque era muy bromista y yo le respondía también con las bromas, porque aquella armonía del mutuo sentido del humor, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando él no estaba, yo recibí un mensaje para él y le dejé en su puerta un letrero donde decía, Dagoberto, lo llamaron de tal y tal parte, cortesía de la Comisión de Arte y Charamila. Es que solo era un chiste. Bueno, pues nos conocimos con Dagoberto en la Dirección de Bellas Artes, que en ese entonces estaba en la Tercera Avenida de Octava Calle, Zona 1. La directora en ese tiempo era la licenciada Eunice Lima. Y tenía Dagoberto más facilidad para enfocar el pensamiento analítico hacia mi música que yo hacia la plástica de él. Pero siempre, como dije, estaba la apreciación sensible. Entonces, como él era bien tirado a la bohemia, y yo, pues no sé si por casualidad yo también, entonces empezamos a frecuentar diferentes barcitos de los lugares aledaños. Más tarde, Bellas Artes se pasó a la 11 calle, la que hace tope en Santo Domingo. Entonces, ahí íbamos a una cantinita que quedaba en la 12 calle y entre 11 y 10ª avenidas. Ahí fueron las conversaciones serias, chistosas, pero fue algo muy, muy importante para mi vida, porque Dagoberto Vázquez, a pesar de la diferencia de edades, éramos como hermanos y compartíamos mutuas apreciaciones sobre el arte, la naturaleza del arte, el futuro del arte, lo que el arte era o no era, en fin. Dagoberto, con su gran experiencia que tenía, se pasó décadas impartiendo historia del arte, hasta lo menos concreto acerca de algún problema de la estética, él podía concretarlo con una capacidad didáctica admirable. Y me acuerdo pues que dentro de eso hubo anécdotas que fueron muy importantes, porque, por ejemplo, él me decía, mire, a usted hace texturas sonoras, porque estaba en la vanguardia de los ¿qué te dijera? De los 70, 80, donde la melodía ya no tenía un espacio lógico, sino que todo era textura. Entonces Dagoberto me decía, pero mire, cuando usted silba una pieza popular, parece que le gustara. Entonces yo le decía, pero es que son dos campos muy diferentes. Y entonces yo le hablaba de los dibujos que él hacía, así de una manera, ¿qué te dijera? Sencilla y espontánea. Con esa aparente facilidad. Sí, pues, aparente facilidad. Entonces, yo le dije, esto es sencillo y espontáneo. Pero entonces me decía Dagoberto, es que lo sencillo es lo que se consigue con los menos elementos. Y lo espontáneo, lo que brota sin esfuerzo. Pero las dos cosas son fruto de plenitud, me decía. Entonces, fíjate vos que esas eran lecciones muy importantes que yo fui adquiriendo a través de las conversaciones. Por eso dicen que la bohemia es aleccionadora. Pero yo quisiera dejarle un espacio a mi gran amigo Carlos Navarrete para que él pueda decir algo acerca de la personalidad, de la obra de Dagoberto Vázquez, en fin.
Una de sus primeras acciones culturales fue el concurso nacional de arte. Ah, sí, sí. Entonces lo ganó Dagoberto Vázquez. Yo todavía no había salido de bachiller, pero teníamos un maestro que fue muy importante para nosotros, Miguel Marcicovete de Durán. Ah, sí, Miguel Marcicovete de Durán. Era un hombre que le interesaba siempre la vanguardia y nos dijo, vayan al túnel del Palacio y vayan a ver la exposición, ahí están los premios de este año. Me acuerdo que la escultura había sido Galeotti, que lo ganó con una escultura que se llamaba El Beso. Galeotti Torres. Sí. Y en otra escultura premiada había sido El Mascarón del Dios del Fuego, así se llamaba, de Mena, otro que conocí primero. Ah, sí, por sí. su obra. Guillermo Grajera Mena. Guillermo Grajera Mena. Que ellos fueron muy apoyados durante el gobierno de Arevalo. Exactamente. Sí. Y luego el cuadro de Dagoberto era El Arquitecto, una obra muy linda, porque además, que yo creo que es lo importante de Dagoberto. Dagoberto tiene siempre, era un hombre de aventura estética, mantenía constantemente la experimentación. Entonces era un cuadro, yo diría que todavía tenía elementos entre el cubismo y la geometrización. No sé dónde estará ese famoso cuadro porque lo he tratado de localizar en el Museo de Arte Moderno y la verdad es que nunca lo he podido. ¿Cómo se llama? El Arquitecto. El Arquitecto, porque jugaba con la posición de un hombre encima del respirador y con las escuadras y con la regla y los trazos que había en el papel. Dagoberto ilustrador, el Dagoberto de las portadas. Porque eso no me imaginaba yo. No, porque él hizo mucho también para la revista del Maestro, ilustró mucho la revista del Maestro. Posteriormente, yo ingresé al grupo Sacertí en el año 49, el Sacertí se formó en el 47, y en los días de la Revolución, y en los días álgidos en que la revolución estaba acosada tanto por fuera por los gringos y adentro por la eterna oligarquía nuestra. Claro. Dagoberto y todo ese grupo se incorporaron al Sacertí y ahí comenzó una linda amistad que también llegamos a la bohemia muchas veces con Dagoberto, ¿verdad? Y ahí también Dagoberto daba clases, se puede decir que tomar una copa con Dagoberto era recibir verdaderas clases. Claro, lo que yo te decía al principio. Sí. Y claro, él, Mena, habían ido a Chile a estudiar. Estuvieron becados. Fue un grupo interesante porque González Goyri se va a los Estados Unidos, otro que se va a los Estados Unidos es Roberto Osé, y ellos dos a Chile. Y decir alumno es decir poco, ¿no? De Dagoberto. Dagoberto va a China con la primer delegación guatemalteca que va a la China comunista. Y recuerdo que cuando regresó la misión esta en Chile, la de China, la delegación, hubo un informe, una especie de informe público en la Facultad de Humanidades. Y las dos personas que hablaron no tanto de la política, en aquellos tiempos estaba vigente el comunismo chino en su época de Mao Zedong, el que habló de aspectos estéticos en la China comunista, porque se fue a meter a los museos, fue a hablar con los famosos, estos que trabajan a base de rasgos aparentemente muy sencillos y muy elementales. Cuando él te dice que el trazo, ese aparentemente sencillo trazo, es producto de una tradición disciplinaria del demonio. De un entrenamiento exhaustivo. Exactamente, ¿no? Cuando viene la famosa, en las jornadas de marzo y abril estudiantiles y populares contra Íñigo Fuentes, nos citaron a Dagoberto y a mí a un grupo que íbamos a parar autobuses enfrente de la Facultad de Humanidades que estaba en la 9ª Avenida, sí, pues, entre 13 y 14 calle. Sí. Y solo llegamos él y yo a las 4, la facultad cerrada y nosotros allá afuera. ¿Qué hacemos? Entonces me dice, Dagoberto, paremos vos y yo en la camioneta.
un autobús. Entonces, se para a media calle de Dagoberto, se para esto y frena el autobús. Y vengo yo y saco un cuchillo que había llevado. Yo me sentía como gángster con un cuchillo aquí bajo el sobaco, saco y picoteé las llantas del autobús y me subo al autobús y saco un pedo químico. ¿Te acordás? En esas jornadas fue famoso los pedos químicos que fabricaban los estudiantes de la Facultad de Química. Sí, con eso boicoteamos todos los cines y los lugares públicos porque la pestilencia era horrible, ¿verdad? Entonces, subite, me dijo, baja el chofer, me dice Dagoberto, y me subo yo y destapo aquello y la gente creyó que era una granada de mano y empiezan a gritar, a tirarse por las ventanillas del autobús. Y yo en mi nerviosidad vengo y vacío el líquido encima del pobre chofer que no se le ha de haber quitado el olor en días. Pues como esa fue una pequeña aventura, digamos, dentro de lo que era la acción política de esos años. Pues mira, hay anécdotas también desde el punto de vista, digamos, de las convicciones políticas de Dagoberto Vázquez, que no digo curiosamente, sino observando, por ejemplo, él era un hombre combativo y ¿qué te dijera? Sus convicciones políticas, sociopolíticas, las externaba de un modo muy fuerte, muy firme. Curiosamente, en su pintura no evidencia un asunto político. Parece que era de una sinceridad tan grande que no mezcló una cosa con otra, porque en su pintura y en su escultura hay una proyección estética bastante personal y está presente siempre cierta poesía. Por ejemplo, en el mural que hay en la municipalidad, que se mira del lado de la Séptima Avenida, siempre a través de todos los símbolos que representan las imágenes, siempre hay algo muy sensible, muy lírico, diríamos, en toda su conformación y la estructura de lo que él está planteando en esos murales. Como decía al principio, yo no puedo entrar analíticamente al arte plástico que expresó Dagoberto Vázquez. En cambio, él sí podía entrar un poco más analíticamente en la música que yo producía, tal vez porque la música no tiene pensamientos concretos, sino que la música enfoca una serie de aspectos sensibles y, más que todo, una especie de lenguaje, o mejor dicho, un metalenguaje. En esas fechas, yo dentro de mis actividades musicales programé una exhibición de mi utilería sonora interpretada por algunos de mis alumnos, algunos colegas, alumnos del conservatorio que en cierto modo querían colaborar con esa exposición. Entonces, Dagoberto Vázquez tomó la palabra y en un póster de uno de los útiles sonoros que es la Imba Luna, Dagoberto Vázquez, entre otros, escribió lo siguiente: por una urgencia lúdica, hendemos la realidad, la penetramos y desencajamos su estatus, en cuyo proceso, de manera simultánea, la recreamos idealmente, haciendo actual lo posible y ubicándonos así en el campo de la creatividad. De esta manera, con broma, ingenio y reflexión, ha actuado Orellana en este su trabajo musical. Al mencionar la broma, no me refiero a una intención peyorante, sino analítica,
cuasi amorosa hacia el objeto víctima de ella, que nos permite desarmarlo y armarlo, renovando o transformándolo. Escultor Dagoberto Vázquez. Para mí fue de una gran satisfacción la opinión de Dagoberto, porque aún los mismos músicos profesionales no lograron entrar de manera analítica a lo que significaba la utilería sonora, tal como lo hizo Dagoberto. Y yo creo, como un paréntesis, creo que eso se debe a que en determinado gremio, para el caso del gremio musical, ya los músicos tienen un cliché de lo que es música. Así como un músico de banda, para él, música son las marchas militares, o los valses de Strauss, por ejemplo, o los valses criollos. O sea, el 2x4 y el 3x4. Entonces, como algo curioso, a mí me pareció que era un fenómeno especial. Por otra parte, muy natural de que un hombre ubicado en el campo de la estética, de la plástica y de la escultura, pudiera tener un acerto también dirigido hacia lo que significaba una utilería sonora ubicada en lo contemporáneo de ese tiempo. Entonces, así transcurría la amistad con Dagoberto Vázquez. Salimos de una cantina como a las 4 de la mañana. Había, la primera vez que se tocó aquí en Guatemala, y no sé si se volvió a tocar después, el concierto de Shostakovich para piano y trompeta obligada. Yo me acuerdo que lo dirigió... Lo tocó Manuel Herrarte. Manuel Herrarte dirigió... Y Chepe Arévalo Guerra en el piano. Sí. Un crítico de esos dijo que había una obra soviética que no tenía fin, porque... No, también Hidras Fuentes llegó a El Salvador a decir que aquí solo se tocaban trabalenguas rusos. Y con Dagoberto me acuerdo que dijimos, ¿cómo es eso que parece tango? Porque los tangos se terminan así. Sí. Entonces me acuerdo que con Quique dijimos, y con Dagoberto, pues si no tiene fin, pongámoselo. Trian, tran, trin, tran, ran, ran, porque ese se lo terminaba. Así terminaba. Y nosotros le agregamos ran, ran, un final beethoveniano. Exactamente. Hasta que nos gritaron de una casa que nos calláramos. Sí. Esa vez. Fue un hombre que captó mucho a nivel sensible, a pesar de que también entró a nivel analítico en lo que yo producía en ese tiempo. Y a través de lo que yo hacía en los conciertos, ya fuera con la sinfónica, con mis útiles sonoros, etc., Dagoberto siempre estaba muy atento a lo que yo estaba produciendo. A veces ocurrían cosas curiosas, porque en ese tiempo, en lugar de la clave de sol y la de fa, que establecían agudo, medio y grave, yo le hice ver que a un nivel no fijo del arte musical, para graficarlo, que se tenía que pensar en agudo, medio y grave, dos flechas verticales y una horizontal que significaba el tiempo. Entonces Dagoberto vino y en un papel en el momento hizo esto, puso las dos flechas y le dije, sí, eso es. O sea, manifestaba una capacidad de análisis inmediata, cosa que a mí me dejaba perplejo, porque él no era músico. Sin embargo, lo solucionó de un modo inmediato y muy lógico. Las dos flechas verticales para las alturas del sonido y la flecha horizontal para las duraciones sobre el tiempo.
Y le dije yo, exacto, así es, porque así lo hacían los compositores. O sea, él sin ser músico, con la capacidad analítica y su capacidad lógica, que era admirable, logró un planteamiento visual de la música, las alturas y el tiempo, de una manera inmediata. Hablando de tus instrumentos musicales, Sí, sí. de tus objetos musicales, habría que poner los aparatos que Dagoberto inventó también para poder trabajar el hierro, para poder trabajar el concreto, etcétera, ¿no? La inventiva. La inventiva. Porque era un hombre, como te digo, que buscaba siempre el aspecto, aún en lo casual, lo aparentemente casual, la integración plástica. Claro. Cuando hizo el mural que está en la terminal, en un edificio cerca de la terminal, me acuerdo que lo platicamos también con Dagoberto, nos dijo, en este caso he dejado que la cimbra, no voy a pulir el concreto, sino que voy a intentar que las figuras que estoy ahí realizando contengan la madera, que se pueda ver la cimbra sobre la cual que moldeó el concreto con el que yo trabajé. Claro, una intención matérica. Le encantaban los materiales, podríamos decir, claro. el material como material, ¿no? Sí, y eso fue no solamente con el concreto, con el hierro, yo creo que podría haber estado experimentando hasta con el plástico, ¿no? Sí. Sus convicciones políticas las manifestó mucho con la acción. Porque cuando la invasión mercenaria de Estados Unidos en el 54, pues Dagoberto fue de los que fue a pedir un arma, ¿sí? Fue a pedir un rifle para, en cierto modo, poner su grano de arena para contrarrestar la invasión, que no fue contrarrestada por razones obvias. Y cuando el levantamiento militar del 49 de la base militar y de la Guardia de Honor contra Arévalo, Dagoberto se armó. Sí, pues. Nos fuimos a armar al Matamoros, si mal no recuerdo, ahí. Claro, después de la invasión, pasaban, no sé si él y Mena o con otro, pasaban por el palacio del lado de la Sexta Calle y decían, Carayache, hijo de la gran puta. Entonces, en una de esas le desarmaron un 1 de mayo. Y hay una foto que la tenía el fotógrafo Mario Quiñones, donde a Dagoberto lo encañonó un guardia. Y él le dijo, ¡dispare! Y lo cortó tanto que no disparó. Esa foto la tenía Mario Quiñones, que casualmente andaba tomando fotos en eso. O sea, lo que yo estoy tratando de decir es que él manifestaba más sus convicciones políticas en sus acciones directas que en su plástica. Pero no era algo elusivo, sino que él por un lado era sincero con su arte plástico y por otro era sincero con la acción y la palabra de sus convicciones sociopolíticas. O sea, es revolucionario en el arte. Claro. También, pero en otra forma, en otra expresión. Sí, pues, dentro de otra. En otra expresión. Es interesante porque yo creo que todo el grupo nuestro, en cierta medida, se integraba en cuanto a ideología y en cuanto a gustos. Sí. Porque uno no podría entender al amigo Sarmientos dirigiendo o componiendo sin la presencia de todos nosotros, el apoyo que siempre tuvimos el uno hacia el otro, ¿verdad? Claro. Entonces es interesante, tal vez porque en Guatemala somos tan pocos los que nos interesan estos Esa es la aspectos, cosa, sí. Y nos encontramos en las calles, conversamos. El que estás haciendo es muy importante, transmitirle al otro cada una de nuestras experiencias, ¿verdad? Ya que mencionaste que él estuvo a cargo del departamento de folclore de Bellas Artes, Sí. a Dagoberto se debe la primer publicación de un registro de danzas guatemaltecas. Sí. Es un registro por departamentos y por temas. Ya sobre la base del trabajo de Dagoberto Vázquez se hicieron, como el recientemente Atlas Danzario de Guatemala de Carlos René García Escobar, pero
el primero que trabaja y que da a conocer un atlas publicado, una lista, y más que lista, una tipología de danzas, es Dagoberto Vázquez. Él incluso, me acuerdo que en su casa, ahí deben de estar, tenía máscaras. Y una máscara que a él le atraía era una máscara un tanto geométrica chilena, que había traído mapuche, si mal no recuerdo. Siempre que íbamos a su casa, parábamos hablando de la máscara mapuche. No, yo me acuerdo también cuando, digamos, por decirlo así, el cuarto donde yo tenía mi oficina de jefe del departamento de música, el vecino era Dagoberto. Entonces, él era muy caritativo, entonces llegaban indígenas a venderle, a que le compraran, él les comprara cuadros primitivistas. Entonces me acuerdo que una de las empleadas de Bellas Artes, bien racista, decía que le habían preguntado, ¿está el Dagoberto? Entonces, y él adquirió una gran cantidad de esos cuadros. Y desde luego les pagaba con los fondos del Departamento de Folclore guatemalteco, ¿verdad? O sea que Dagoberto era en ese sentido muy humanitario y con una gran apreciación de los pintores, ¿cómo es que le llaman? Ingenuos. Claro, estaba haciendo la colección para el Departamento de Bellas Artes. Exactamente. Bien, pues uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta de Dagoberto es su incesante producción artística. Era un hombre que nunca descansó. En su casa, en cualquier lado estaba haciendo arte, ¿no? Y eso se refleja, por ejemplo, en el muralismo. Fue de los primeros que practican el muralismo y lo que podríamos llamar la pintoescultura, que son, por ejemplo, los murales de la municipalidad. Y la fundición in situ. Eso que decíamos, que hablábamos, en que aprovechó hasta la cimbra como molde para el edificio que está ahí cerca de la terminal. Por cierto que él se quejaba mucho, junto con Guillermo Grajeda Mena, de que los murales de la municipalidad, él los pensó para el muro completo, ambos pintores, y los redujeron por aspectos de costo, y decía, me convirtieron mi mural en un sello de correo, lo hicieron, dice, a un ladito o pequeño. De todos modos es una maravilla. Era un hombre de exposiciones, era un hombre que, habría que ver la lista de exposiciones de Dagoberto, porque ahí se puede ver su constante preocupación por el arte, ¿verdad? Y en escultura, los 4 balanes, ¿verdad? Que está en creo que fue un encargo para unos laboratorios o para digamos, una organización comercial, pero para colocarse al frente del mismo. El modelo de esa escultura se encuentra en el museo, actualmente en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Creo que se cayó cuando el terremoto, y no sé si se habrá restaurado, pero se puede ver tanto en el laboratorio como en el molde del Museo de Arte Moderno, ¿verdad? Entonces, creo que una de las cuestiones urgentes en la vida para preservar la memoria de Dagoberto es que se haga un catálogo general de su obra. Exactamente. Un catálogo en el cual esté no solamente la pintura de Caballete, sino toda esa pintoescultura, y además él hizo una exposición muy bella a base de puro dibujo a tinta china. Que en todos sus trabajos había un imperio de la síntesis. Hay un cuadro referido al barrio moderno, que así se llamaba todo ese lugar que ahora es aledaño después de la calle que rodea el Cerrito del Carmen. Donde estaba el Potrero Corona. El Potrero de Corona, sí. Entonces, él hizo un paisaje sobre ese sector
Y ya se notaba, a pesar de que era un postadolescente o preadolescente de 16 años, ya se notaba esa tendencia a la síntesis, a prescindir del ropaje que no fuera necesario en la expresión de lo que él estaba proyectando, digamos, en ese paisaje. Habría que promover entre los jóvenes artistas que se dedican a la historia del arte tesis, incluso sobre la obra de Dagoberto Vázquez. Yo pienso en alguien que trabajara historia. Dagoberto Vázquez, el ilustrador de revistas. Recuerdo, como digo, la revista del Maestro. Él hizo la carátula para la Lanzas y Letras, una revista también que fue muy importante durante la época de Idígoras, que no se publicaba nada en Guatemala. Él hacía los retratos de los autores, de algunos de los autores, sobre todo de la página central. Ilustró una revista que se llamaba Viento Nuevo, también que dirigía Miguel Ángel Vázquez, e ilustró también, creo que lo había dicho, la revista Acento, las carátulas de la revista Acento. De modo que él hizo, me acuerdo de sus retratos de poetas, el dibujo que le hizo a Enrique Juárez Toledo para su libro Sangramos por la herida. Cantamos por la herida. Sí, sí. Entonces, pues, es toda una parte que se tiene que investigar, que no es cosa de solo la memoria y de lo que nos acordemos, sino que Dagoberto merece, vuelvo a decir, distintas investigaciones, por lo prolífico que fue, ¿verdad? Claro, yo creo que hay que exaltar las cosas ignoradas. Creo que son los los tres pintores, yo diría, con mayor producción y mayor aventura: Carlos Mérida, González Goyri y, por supuesto, Dagoberto Vázquez. Claro, No fue un hombre al que se lo comiera la bohemia, que es uno de los problemas en Guatemala, que es el exilio interior. Claro. Se sobrevive en las cantinas, pero pues eso no te da producción artística. Un aspecto interesante de los pintores de esa generación es el respeto por lo anterior. Cuando muchos de los desaquertianos y con la cuestión de nuestro realismo socialista y de ver las cosas revolucionariamente, pues descalificábamos. Los pintores no, los pintores mantenían su tradición de los maestros. Yo me acuerdo que Dagoberto, que Mena, que Arturo Martínez, que Jacobo Rodríguez Padilla respetaban mucho, por ejemplo, al viejo don Salvador Iriarte, que tenía su estudio en la 10ª calle, ya para llegar, en las 100 puertas, ya para llegar a Santo Domingo. Sí. Salvador Iriarte era un pintor realista académico que había hecho los famosos cuadros de la independencia de Guatemala, los próceres saliendo, las monedas. En uno de los billetes está una de las reproducciones de don Salvador Iriarte. Pero don Salvador no era así nada más un pintor académico, tenía una colección de Méridas, había sido contemporáneo de ellos, tenía una colección de Valente. Y con esto de Carlos Valente. De Carlos Valente, precisamente con Dagoberto y Jacobo visitábamos a don Salvador siempre, y hasta con el gusto de que nos sacara aquellas joyas que tenía. Claro. Entonces Dagoberto escribe sobre arte, escribe en Lanzas y Letras un trabajo sobre, si mal no recuerdo, sobre la plástica actual en Guatemala. Hace una pequeña nota para Vocero Estudiantil, una revista que dirigía Antonio Fernández Izaguirre. Y es lo que yo recuerdo, digamos, de la escritura de Dagoberto. Sobre todo, pues creo que él entra a la Facultad de Humanidades en busca de lo que podríamos decir la filosofía de la estética. Cuando se pensaba que el arte y su esencia podían venir de los cielos, de las estrellas, Dagoberto dijo, no, el arte es una determinación humana. Punto. Hay una exposición que es fundamental para la plástica guatemalteca, la exposición de Carlos Mérida
que en la Escuela de Artes Plásticas que estaba en aquel tiempo En la octava avenida, un edificio colonial Se precioso. llamaba Academia de Bellas Artes. Academia de Bellas Artes. Sí, sí. Ahí se expone, si mal no recuerdo, 46 o 47, la primera exposición de Carlos Mérida. Pocos fueron... Estaba don Federico Scheffer. Don Federico Scheffer. Sí, sí, sí. La exposición vino a conmover al mundo de las artes plásticas. Yo me acuerdo que hubo una conmoción tremenda. Don Federico Scheffer estaba en contra. Y había un cuadro que se llamaba Scherzo. Scherzo. Y dos series. Una serie era Figuras en el Espacio y las estampas del Popol Vuh. Y había también ángeles flotantes, algo así. Exacto, que estaban flotando. Sí, así, sí. Y aparte, pero... Las penas secretas se llamaban. Sí. Recuerdo que los críticos atacaron, El Imparcial fue uno de los que, donde sacaban en contra de esa exposición, que era un gasto traer estos muñequitos que cualquiera los podía pintar. Entonces, me acuerdo la indignación de Dagoberto Mena y todos los pintores respecto a esto, ¿no? Creo que en ese tiempo todavía no escribían o no, sino que la indignación se hacía de la cantina a la Escuela de Artes Plásticas. Exactamente, Donde sí. a través de las clases que ellos daban, ¿no? Esa exposición fue la que rompió y vino a decir antes y después en la pintura. Fue una ruptura. Una ruptura. Que además coincide con los años en que ellos se van a estudiar a Chile que estaba don Federico Scheffer y estaba diciendo, después que yo les he enseñado todo lo que les he proyectado de lo académico, y ahora viene alguien a que todo se venga abajo. O sea, era una reacción. Fíjate vos que yo no tenía en ese tiempo un juicio crítico, pero a nivel intuitivo yo capté que ese hombre era un reaccionario. Sí. Pero al fin y al cabo los reaccionarios son necesarios. Y además Dagoberto colabora con la revista de Guatemala, que fue tan importante, que dirigía y fundó Luis Cardosa y Aragón, ¿no? Ahí es. Y en el primer número, creo que el primero o segundo número, aparece una carpeta o una colección dentro de artistas plásticos de Guatemala. Dagoberto Vázquez ahí entre ellos. Claro. Ahora que pensamos, Dagoberto fue del famoso sindicato de artistas plásticos guatemaltecos. Él también perteneció a la GEAR, la Asociación Guatemalteca de Artistas Revolucionarios. Eso me queda a mí, yo estaba muy patojo en ese tiempo, pues ya nuevo entramos al Sacristí, pero antecedentes de eso fue la GEAR, con Dagoberto y todos ellos que la fundaron. Un cuadro de Dagoberto, La Tatuana, porque ahí se muestra cómo Dagoberto no era el que tomaba el folclore para hacer pintura criollista, como claro, decían. No era la pintura jicarista que decía Cardoso y Aragón, que era la pintura... No era lo local folclórico. Exacto. Entonces en La Tatuana es la mujer que se está no desintegrando, sino se está integrando al muro. Entonces son pinceladas en que se va borrando la figura y se va, como te dijera yo, sublimando a través del escape, a través de un muro. Exacto. El famoso cuadro de La Tatuana, la que pinta un barco y se va de la cárcel. Y que está en Leyendas de Guatemala. En Leyendas de Guatemala, de Asturias. Fin. ¡Salud! Y ahora, ¿quién podrá detenernos?